Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este largo estudio que estamos haciendo del Evangelio de Marcos. Estamos explorando el capítulo 13, donde se encuentra el sermón profético de Jesús, y hoy día nos vamos a dedicar a estudiar desde los versículos 14 al 20. Y créanme, hay mucho por descubrir y muchas cosas interesantes que revelar. Y haremos sin duda algunas aseveraciones inusuales en el medio tradicional, aunque no son inusuales para la Biblia bajo los lentes, ustedes lo saben. Ok, entonces vayamos al texto. Y el versículo 14 dice así: Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y nos vamos a detener aquí porque el grueso de nuestro estudio de hoy va a estar centrado en este versículo. Lo que llama la atención, primero que nada, es la frase abominación desoladora. Y esa es la frase clave del versículo. Ahora bien, no se habla de cualquier abominación desoladora. El texto que nosotros tenemos en la Reina Valera del año 60 dice que es la abominación desoladora de que habló, o de la que habló, el profeta Daniel. Y aquí viene el primer comentario que queremos hacer. Esa frase de la que habló el profeta Daniel no aparece en los mejores manuscritos del libro de Marcos. Aparece sí en el Evangelio de Mateos, pero no en el libro de Marcos. De hecho, si vamos a versiones más contemporáneas, vamos a ver, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. ¿Dónde está la Biblia de Jerusalén? Aquí está la Biblia de Jerusalén. Traduce así: Pero cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Se fijan? No hay mención a Daniel. Si vamos, por ejemplo, a la NBI, dice: Ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar el que lo entienda, entonces los que están en Judea huyan a las montañas. Leamos una última versión. La Nueva Biblia Española dice: Cuando vean que el execrable devastador está donde no se debe, entiéndelo lector, entonces los que estén en Judea que huyan a la sierra. En fin. Entonces, la referencia que hace la Reina Valera a Daniel es propia de manuscritos tardíos que introdujeron la referencia a Daniel para hacer este texto más homogéneo con la versión de Mateo. Pero nosotros debemos recordar que Marcos fue escrito antes que Mateo. Así es que lo probable es que Mateo haya agregado la referencia a Daniel y que no estuviera en Marcos. Así es que esa es la primera cosa. Pero de todas maneras, no debemos olvidar que la frase abominación desoladora sí aparece en el libro de Daniel. Y eso
nos da un marco, es decir, nos acerca a Jesús con Daniel, pero no lo restringe a Daniel, como lo vamos a ver dentro de poco. Ok, vayamos entonces un poco a los textos. ¿Dónde aparece esta frase abominación desoladora? Nosotros le vamos a dar mucha atención a esta frase. Esta frase abominación desoladora va a ser la pieza clave del estudio de hoy día. Bueno, aparece en 3 versículos en el libro de Daniel. Primero, en el versículo 9:27 se hace referencia a él, pero en el capítulo 9 de Daniel nos van a interesar muchas cosas. Primero, que en el versículo 26 de Daniel se hace referencia a la futura destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo. Y luego de eso, en el versículo 27 se dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, aquí es muy interesante, porque hay una vinculación entre la destrucción de la ciudad y el santuario y las abominaciones y el desolador. Pero este texto aquí, que está basado, que es la traducción del texto hebreo, no es muy explícito acerca de la abominación de la desolación. Sin embargo, la versión griega de Daniel 9:27 es extremadamente explícita. Por ejemplo, la versión de Teodosión, a ver, déjeme explicar esto brevemente. Hay 2 traducciones griegas del libro de Daniel que están incluidas en la Septuaginta. Una es la vieja Septuaginta, que yo llamo la Septuaginta original, que es una traducción bastante libre, que es casi una paráfrasis del libro de Daniel. Y es tan interpretativa esa traducción, es tan libre, que muy pronto esa versión, esa traducción fue sustituida en la Septuaginta por otra traducción hecho por Teodosión. Y nos vamos a referir entonces a esa traducción como la traducción de Teodosión. ¿Y qué dice Teodosión? Que es la que usaban los cristianos, digamos. Dice: al final del versículo 27 del capítulo 9 dice: y sobre el templo habrá una abominación asoladora hasta el tiempo del fin, y hasta el fin del tiempo un fin será dado sobre la desolación. Entonces veamos, esto es increíble, porque la versión griega vincula la destrucción del templo con la frase abominación desoladora. Y es más, dice que esta abominación desoladora va a durar hasta el tiempo del fin, donde justamente se le haría un parelé, se le daría fin a esa desolación. Es decir, lo que caracteriza el tiempo del fin, lo que caracteriza el fin del tiempo en realidad, el fin de la historia, es que Dios le da un fin a la desolación provocada por la abominación asoladora. Ok, eso es Daniel 9:27, vamos a volver a él. Otro versículo que es contundente aquí es
Daniel 11:31. El capítulo de Daniel 11 en realidad no es una profecía, sino que es la interpretación de Daniel 8. A ver, en realidad, Daniel 9, 10, 11 y 12 son la interpretación de Daniel 8. Las profecías en Daniel, esto lo vamos a ver en algún otro momento con más detalle, las profecías en Daniel se terminan en Daniel 8. Daniel 9 en adelante son explicaciones del ángel sobre las profecías de Daniel 8. Entonces dice, Daniel 11:31 dice, se levantarán sus tropas, o vamos a leer mejor en el contexto, vamos a leer desde el versículo 30. Dice, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, y volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Y de nuevo, en estos versículos, la abominación desoladora se asocia a la profanación del templo, probablemente la destrucción del templo. Ahora bien, ¿quiénes son los que van a hacer esta abominación desoladora según el libro de Daniel? En el versículo 30 se dice que son personajes que están asociados a las naves de Quitim. Quitim, en el texto bíblico, quiere decir occidente. Ahora bien, lo interesante de eso es que la traducción griega, la traducción de los 70 original de Daniel, la Septuaginta original, dice que vendrán contra él los romanos. Y eso es muy interesante y vamos a volver a sobre esta idea dentro de poco. Entonces, según Daniel, y si le creemos a la traducción griega, serían los romanos los que destruirían el templo y provocarían o erguerían la abominación desoladora en el templo. Y Daniel 12:11 nos dice que desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. No nos añade mucha información, pero está aquí por completitud. Veamos. Ahora bien, la historia del libro de Daniel, o la interpretación del libro de Daniel, tiene muchos matices y es muy interesante. Los judíos interpretaron mayoritariamente que las profecías de Daniel 8 y por lo tanto sus explicaciones, Daniel 9, 10, 11 y 12, se referían a el reino de Antíoco Epifanio, que fue un rey griego, un rey seleucida de lo que hoy día es Siria, que invadió Judea e intentó borrar la religión judía y reemplazarla por la religión griega y por la cultura griega. Entonces, lo vamos a ver un rato más, pero Antíoco Epifanio prohibió la circuncisión, prohibió la práctica del judaísmo, profanó el templo y construyó un altar a Zeus en el templo y sacrificó cerdos en el templo. ¿Okay? Y hasta el día de hoy, toda esa profanación causada por Antíoco Epifanio es muy traumática para el pueblo judío.
y es la experiencia que los llevó a la decisión de nunca asimilarse a ninguna cultura que no sea la cultura judía. De hecho, la rededicación del templo todavía es festejada por los judíos. Es la fiesta de Hanukkah, que se celebra en diciembre, y de la cual Jesús participó. En los evangelios nosotros encontramos la descripción de que Jesús subió a Jerusalén para la fiesta de la dedicación, que es la fiesta de Hanukkah. Así es que los judíos durante todas las épocas han interpretado las profecías del libro de Daniel en el capítulo 8 y siguientes como refiriéndose a Antíoco Epifanio. Y en particular interpretaron que la abominación desoladora correspondió al erigir la estatua de Zeus, el ídolo de Zeus, en el santuario de Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Y eso está testificado muy bien por la misma traducción de la Septuaginta del libro de Daniel, que traduce suponiendo que las profecías de Daniel se cumplen con Antíoco Epifanio. De hecho, ese es el origen de la traducción en las 70 hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Los traductores de la Septuaginta pensaban que eso se refería a la purificación del templo luego de la profanación de Antíoco Epifanio. En hebreo no dice el santuario será purificado, en el hebreo dice el santuario será justificado. Será justificado. Pero en fin, esa es otra historia en la que no me voy a meter hoy día. Esta interpretación de que también Daniel se refirió a los sucesos de Antíoco Epifanio también está registrada en Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, de la era común. Pero en el propio libro, en el propio libro Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, en el libro 10, en el capítulo 11, se nota un cambio de interpretación. En ese capítulo, en el capítulo 11, el libro 10 de Antigüedades de los Judíos, Flavio Josefo escribe que, en efecto, las cosas que predijo Daniel sucedieron, de tal forma que nuestra nación, dice, sufrió estas cosas bajo Antíoco Epifanio, de acuerdo a las visiones de Daniel. O sea, como cumplimiento de las visiones de Daniel. En lo que escribió muchos años antes que las cosas sucedieran. De la misma manera, dice Flavio Josefo, Daniel también escribió en referencia concerniente, ¿no es cierto?, al gobierno romano, y que nuestro país sería desolado por ellos. Lo interesante es que Flavio Josefo, cuando dice desolado, usa la misma palabra griega que tenemos en el Evangelio en la expresión abominación desoladora, y que encontramos en la traducción griega de Daniel para la abominación desoladora. Entonces, esto es realmente súper cachilupi, es muy muy interesante. Estamos delante de una referencia a la abominación desoladora. Josefo da muestra de que él efectivamente cree que la abominación desoladora tuvo un cumplimiento inicial con Antíoco Epifanio, pero que también se refiere
a la profanación al santuario, la destrucción del templo realizada por los romanos. Es muy interesante. Pero así es que no, por lo tanto es interesante. Tenemos 3 elementos ya que nos indican que las profecías de Daniel sobre la abominación desoladora son aplicables a los romanos. Está el testimonio de la Septuaginta en el capítulo 11 de Daniel. Está el testimonio de Flavio Josefo y está el mismo testimonio de Jesús, que parece estar aplicando la frase abominación desoladora a la destrucción de Jerusalén y a la destrucción del templo. Pero agreguemos algo más. La expresión abominación desoladora ocurre en el libro deuterocanónico de Macabeos, de Primera de Macabeos. Primera de Macabeos no es un libro que esté en la Biblia hebrea ni en la Biblia protestante. Sí está en las Biblias católicas. El Primera de Macabeos nos cuenta la historia de Antíoco Epifanio, de toda la profanación que hizo del templo, de todas las cosas que hizo en Judea y de la rebelión de los macabeos contra Antíoco. De hecho, la rebelión fue liderada por Matatías, y la razón de por qué se llamaban macabeos a este grupo que guerreó contra los griegos es porque en los escudos que ellos usaron colocaron la frase ¿quién es como tú, oh Eterno? Y la sigla, o sea, en hebreo, Mijamoja Adonai. Y en la sigla de esa frase en hebreo es Maccabi. Por lo tanto, ellos fueron conocidos por el escudo, por la frase que tenían escrita en el escudo y que simbolizaba que ellos estaban peleando en el nombre de Dios. Ellos fueron conocidos como los Maccabi, los macabeos, haciendo referencia a ¿quién como tú, oh Eterno? Y en fin, y en el capítulo 1 del libro de Primera de Macabeos, fíjense lo que está escrito. Voy a leer desde el versículo 54 al 63. Dice así: el día 15 del mes de Quisleu del año 145, levantó el rey, aquí se refiere a Antíoco Epifanio, sobre el altar de los holocaustos, el altar de los holocaustos en el templo de Jerusalén, la abominación de la desolación. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá. A las puertas de las casas y en las plazas quemaban incienso. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Quemaron los rollos de la Torá. Da una impotencia. Versículo 57. Al que encontraban con un ejemplar de la alianza en su poder, o bien descubrían que observaba los preceptos de la ley, la decisión del rey lo condenaba a muerte. Actuaban violentamente contra los israelitas, que sorprendían un mes y otro en las ciudades. El día 25 de cada mes ofrecían sacrificios en el ara que se alzaba sobre el altar de los holocaustos. A las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos las llevaban a la muerte conforme al edicto, con sus criaturas colgadas al cuello. ¡Qué dramático! La misma suerte corrían sus familiares y los que habían efectuado la circuncisión. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura. Amén. Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza santa, y murieron. Inmensa fue la cólera que se descargó sobre Israel. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que en el libro de los Macabeos
la abominación desoladora es este ídolo, es este monumento a Zeus que se colocó en el santuario y en el que hacían sacrificios los paganos, los griegos. Pero hay más, porque en el libro de Primera Macabeos, en el capítulo 2, los versículos 27 al 34, se nos cuenta la respuesta que hubo a toda esta persecución religiosa que fue iniciada por Antíoco Epifanio, la quema de Toratot, de rollos de Torá, ¿no es cierto?, de Sefer Torá, la condena a muerte de las madres que hacían circuncidar a sus hijos, de aquellos que circuncidaban, de los que practicaban los mandamientos de Dios. Todo eso provocó una reacción en el pueblo, y eso está relatado en el capítulo 2 de Primera Macabeos, que leo desde el versículo 27 y dice: Luego con fuerte voz gritó Matatías por la ciudad: todo aquel que sienta celo por la ley y que mantenga la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a la montaña. Miren lo que es. Y ahora la cabeza nos hace... La cabeza nos estalla, porque en Primera de Macabeos encontramos todos los elementos que Jesús coloca en su profecía. Miren, versículo 14 del capítulo 13 de Marcos: ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio, estoy leyendo la NBI, voy a leer la Reina Valera del 60. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, de la misma manera como Matatías y sus hijos huyeron a los montes de Judea. Versículo 15. Versículo 15. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. De la misma manera como en Macabeos se nos dice en el capítulo 2, que dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Jesús está diciendo que de la misma manera como ocurrió en la época de los Macabeos, cuando vean la abominación desoladora, corran hacia las montañas y abandonen todo lo que tienen en casa, no lleven nada, igual como que ocurrió con los Macabeos. Jesús está construyendo su profecía sobre la base de la historia de los Macabeos. Lo que está diciendo Jesús es que la historia que está registrada en el libro de Macabeos, que la historia de Antíoco Epifanio se va a repetir y hay que actuar de forma parecida. La única diferencia es que Matatías organiza una guerrilla y Jesús no habla de eso. Jesús no habla de eso. Pero vean cómo sigue el capítulo 13 de Marcos. Dice el versículo 17: mas ay de las que estén encinta y de los que críen en aquellos días. ¿Por qué hay de las encintas y de las mujeres que críen en aquellos días? Porque van a pasar las mismas penurias de las mujeres en el tiempo de los Macabeos, que hacían circuncidar a sus hijos a riesgo de perder la propia vida, que no podían enseñarles Torá sin ellas correr, o quien les enseñe, correr riesgo de ser muerto por las autoridades. Versículo 18: orad pues que vuestra huida no sea en invierno,
porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Vean, lo que está diciendo Jesús es que la historia de los macabeos se va a repetir y que va a ser peor que en los días de los macabeos. Va a ser peor. Y Dios en su misericordia le va a colocar un fin, va a cortar. ¿Por qué? Porque está escrito en el libro de Daniel que habrá un fin para la desolación, que el final del tiempo ocurrirá cuando Dios destruya la desolación, al desolador. Déjenme volver un poco al libro de Macabeos, al capítulo 2, que solamente leí parcialmente. Dice el capítulo 2, déjenme volver a leer desde el versículo 27. Luego con fuerte voz gritó Matatías por la ciudad: todo aquel que sienta celo por la ley y mantenga la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces muchos, preocupados por la justicia y la equidad, bajaron al desierto para establecerse allí con sus mujeres, sus hijos y sus ganados, porque los males duramente los oprimían. La gente del rey y la tropa que estaba en Jerusalén, en la ciudad de David, recibieron la denuncia de que unos hombres que habían rechazado el mandato del rey habían bajado a lugares ocultos del desierto. Muchos corrieron tras ellos y los alcanzaron, los cercaron y se prepararon para atacarles el día del sábado. Les dijeron: basta ya, salid, obedeced la orden del rey y salvaréis vuestras vidas. Ellos le contestaron: no saldremos ni obedeceremos la orden del rey de profanar el día de sábado. Y aquí encontramos otro motivo que no está directamente en el capítulo 13 de Marcos, pero sí está en la escatología adventista, que es la centralidad del sábado, ¿no? Los macabeos se rehusaron a profanar el sábado. Y el sábado fue un motivo especial de ataque para los helenistas, para los griegos. Y nosotros entendemos que el conflicto final será en torno del sábado, que involucrará al sábado de alguna manera. Y también en el Evangelio de Mateo tenemos el deseo de Jesús que la huida no sea en sábado. Así es que al parecer el sábado es un elemento también que une la historia de los macabeos con el relato de Jesús. Lo que quiero decir, mis queridos amigos, es que Jesús construyó su profecía en base a las profecías de Daniel, pero también en base a la experiencia de su propio pueblo. Y nos está diciendo que la historia se repetirá, y se repetirá con mayor intensidad aún, y que habrá tiempos malos, malísimos. Y aquí yo quiero hacer una conexión con el día que estamos viviendo hoy. Estoy grabando en un día de Viernes Santo. ¿Qué nos enseña la muerte de Jesús? ¿Y qué nos enseña el hecho de que Jesús haya demorado 3 días en resucitar? Bueno, una de las cosas que nosotros resaltamos es que Jesús guardó el sábado. Y es cierto. Pero hay otras cosas que nos pueden enseñar la muerte de Jesús. Primero, que hay veces que el mal parece vencer. Así como el mal pareció vencer a los israelitas inicialmente en la época de los macabeos. Y así como la instauración de la abominación desoladora puede
resultar en una aparente victoria del mal. Y puede ser que esa victoria del mal se prolongue, que la reacción de Dios y que la victoria de Dios sobre el mal no sea inmediatamente después de que el mal parezca haber vencido. Jesús resucitó al tercer día. Durante todo el sábado pareció que el mal había vencido. Pareció que la muerte había vencido. Durante un período puede parecer que el mal triunfe, pero la resurrección llega, la intervención de Dios llega, y el mal llega a su fin. Y es Dios el que vence, es Dios y su pueblo el que se reporta la victoria. Así es que espero que en estas profecías también podamos encontrar esa esperanza. La esperanza de que aunque el mal parezca triunfar, ese triunfo del mal no es definitivo, porque Dios mismo acortará los días del triunfo aparente del mal. Y una última cosa que quiero decir antes de cerrar este video es que puede haberse dado el caso de que muchos dijeren que esta profecía de Jesús estaba equivocada. El año 70, cuando el templo fue destruido, el templo de Jerusalén fue destruido, eso no significó que hubiese una persecución religiosa hacia los judíos. Los judíos pudieron seguir practicando su religión, sometidos a los romanos, pero pudieron seguirla practicando. Pero casi 70 años después, con la segunda revuelta contra los romanos y con la derrota del líder de esa revuelta, Bar Kokhba, que se había proclamado Mesías y que de hecho Rabí Akiva lo había proclamado Mesías, el emperador Adriano prohibió el sábado, prohibió la circuncisión, prohibió el estudio y la enseñanza de la Torá, prohibió la guarda de los preceptos. Y Jerusalén fue arada. Jerusalén fue cambiada de nombre, se le pasó a llamar Aelia Capitolina. Y todo esto, además, el nombre de la región de Judea fue cambiado a Siria-Palestina. Y todo esto para tratar de borrar sobre la faz de la tierra el nombre de Judea, al pueblo de Dios y el conocimiento de Dios sobre la tierra. Pero ¿qué vemos hoy día? Hoy día no solamente vemos el pueblo de Israel de vuelta a su tierra, no solamente vemos que la Torá está en Israel, hay mucho estudio de Torá, hay muchas yeshivot, escuelas rabínicas donde se estudia constantemente Torá, sino que el nombre de Dios no fue erradicado bajo ningún sentido de la faz de la tierra. Muy por el contrario, hoy día estamos esperando la redención completa. Y es con esa esperanza que vamos a recordar de otra forma el domingo cuando recordemos la resurrección. Es en la esperanza de la redención completa y en la pronta revelación del Mesías, en gloria y majestad, y la revelación del propio Dios. En esa esperanza quiero dejarlos a todos hoy día y desearles un Shabbat Shalom, que tengan paz y alegría en Dios y que sean objeto de todas las bendiciones de Él. Nos vemos. Chao, chao.